Muy buenos días, mis hermanos. Para todas aquellas personas que aman el deporte, uno de los equipos más adinerados del mundo del fútbol, como es el PSG, hace un tiempo atrás comenzó a comprar estrellas, los mejores deportistas. Y todo el mundo creía que el PSG ganaría todas las competiciones. Comenzó a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y la decepción fue muy grande. Incluso los franceses se molestaron y todas las gradas que al inicio alentaban a sus jugadores, ahora comenzaban a silbarles, a repudiarles y les rechazaban de manera abierta. Los estadios ya no se llenaban. Cuando salían sus jugadores, las estrellas, los famosos, a nadie les importaba. Pero esta semana, toda la afición hizo algo diferente. Esa ruptura y esa división de ese equipo se unió porque la estrella renovaba en su equipo. Todos decían que se iba a ir el mejor jugador del PSG. Pero no, él decidió renovar y decidió seguir en ese equipo perdedor a pesar de tener mucho dinero. Y me llamó la atención la manera en que todos estos hombres que le pitaban y repudiaban al equipo, ahora se unían para alentarlos. Ahora se unían y veían a sus estrellas llorando. Y fue hermoso cómo todo se llenó. Yo me enteré de esto porque mi esposa me dice, Gilbert, tienes que ver lo que ha sucedido allá, en el Parque de los Príncipes. Sí, a mi esposa le gusta el fútbol también. Le gusta y lo vi y yo dije, una gran noticia, ¿sabes? Yo creo que esto va a renovar mucho su afición, porque no hay una cosa más peligrosa y terrible que puede ocurrir, no solamente en el deporte, no solamente en una iglesia local, no solo en un país, sino también en una familia, que la división. La división es una plaga peligrosa y terrible. No hay una cosa más espantosa que eso. Y se mueve de manera muy sutil. Muy sutil. Por eso yo el día de hoy quiero hablarles y continuar sobre el tema de la cosmovisión bíblica. Hoy hablaremos sobre el dualismo cristiano. Sí, hermano, has escuchado muy bien. El dualismo cristiano es un gran problema para los cristianos en todo el mundo. Y ahora veremos de qué trata el dualismo cristiano. Así que el título de hoy es Dualismo cristiano. Voy a hablar acerca de tres cosas. En primer lugar, el significado del dualismo cristiano. Para esto, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 20 y 22. En segundo lugar, hablaré cómo afecta para el avance del reino el dualismo cristiano. Allí utilizaré segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Y en último lugar, ¿cuál es la solución ante el dualismo cristiano? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y es que hoy vamos a aprender algo con este tema. Y la frase que voy a decir no es mía, sino es de alguien más. Él decía que todos los cristianos somos dualistas en recuperación. Todos nos estamos recuperando del dualismo. Pero para esto hay que ser muy humildes. Para esto hay que ser muy conscientes de lo que es el dualismo. Y es allí donde quiero pasar al primer punto, el significado del dualismo cristiano. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 20 y 22. Dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Todos hemos escuchado ese pasaje y creemos que el pasaje habla acerca de los impuestos, pero la realidad es que no trata sobre eso. Trata sobre la mentalidad de un grupo de religiosos dualistas, fragmentados,
que tratan de tenderle una trampa a Jesús para llevarle a prisión. Y justo allí, Jesús, entendiendo lo que ellos habían iniciado en su corazón, Jesús responde con preguntas. Jesús no es esa persona que responde las incógnitas de otros, ¿no? De hecho, cuando tú lees todo el pasaje, dice que se unieron los fariseos y los herodianos. Ellos no eran amigos. Los fariseos y los herodianos no eran amigos. Los fariseos eran una secta religiosa y los herodianos eran una secta política. ¿Qué tenían en común los fariseos y los herodianos? Nada. Pero ellos se han dado cuenta que sí tienen algo en común. Y lo que tienen en común es el mismo enemigo, Jesús, el libertador, Cristo, el Salvador. Así que no importa las diferencias que haya. Hay que unirnos para tenderle una trampa a Jesús. Qué ignorantes y qué niños e infantiles eran. Porque Jesús escudriña el corazón de los hombres. Así es donde no debes temer. ¿Eres cristiano? ¿Profesas la fe evangélica? No temas. No temas. ¿Por qué? Porque Cristo escudriña el corazón de los hombres. Y Cristo le dice, bueno, ¿de quién es la imagen que me están presentando? Bueno, del César. Sencillo. Den al César lo que es del César. Y a Dios denle lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Esa moneda insignificante que tiene la imagen del César es del César, porque tiene la imagen del César. Así que esa moneda le pertenece realmente es al César. Pero todo aquello que tenga tallado la imagen de Dios le pertenece a Dios. Désenlo. Denle a Dios todo aquello que tenga tallado su imagen. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene tallado la imagen de Dios? ¿La moneda? No. Los fariseos y los herodianos que han llegado a tentar a Jesús. ¿Ves la misericordia de Dios? Aun cuando estos hombres decían dividirse, aun cuando ellos tratan de fragmentar la sociedad, Jesús busca que ellos se acerquen y se reconcilien con el Señor. Eso es amor, misericordia. Hermanos, todos los que estamos acá somos imagen de Dios. Somos el diseño perfecto de un arquitecto divino. Por lo tanto, tú le perteneces y yo le pertenezco a Él. Todos les pertenecemos a Él. Y Él no es el César, es Dios. Porque en tu vida está tallada la imagen de Dios. No es la imagen del César, es la imagen de Dios. Si tú tienes en tu vida, aun cuando no seas cristiano, no hace falta que seas cristiano. Porque no solo los cristianos tienen tallada en ellos la imagen de Cristo, de Dios. Si tú eres un pecador que hoy nos visita, si tú hoy simplemente eres un simpatizante del Evangelio, eres un incrédulo, eres un vil pecador, déjame decirte que tú le perteneces a Dios. Pero si tú rehusas creer en este Dios, ¿sabes lo que pasa? Tú estás diciendo a este Dios, yo tengo mi propio Dios. ¿Qué es el dualismo cristiano? El significado del dualismo cristiano tiene que ver con dos maneras de pensar. Es cuando se divide lo sagrado de lo secular. Así que el dualismo cristiano tiene que ver con separar lo sagrado de lo secular. ¿A qué nos parece esto? A muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué decimos muchos de nosotros? El domingo en la mañana es sagrado, porque el domingo debo ir a la iglesia. El lunes no es sagrado porque el lunes tengo que ir al trabajo. Tengo que ir a construir una pared. Eso no es tan sagrado. Si has pensado de esa manera, déjame decirte que eres un dualista. Si tú dices, bueno, la realidad es que aquí no está Dios, yo estoy vendiendo y aquí estoy vendiendo una mercancía, tiene 950 gramos, pero le dije al cliente que tenía 1 kilo. No hay problema, porque aquí no está Dios. Eres un dualista. Porque estás dividiendo tu trabajo de lo espiritual. Y la realidad
Y la realidad es que nosotros debemos entender que nuestro Dios reina, no solamente en las alturas, sino también en la tierra, en tu trabajo. Así que deja de estafar, deja de ser un corrupto, deja de ser un ladrón. Y de manera muy particular, yo recuerdo cuando yo era niño, yo tenía un buen amigo mío, él no es cristiano, él todavía está vivo, pero no está aquí en Venezuela. Y yo recuerdo cuando nosotros íbamos a la escuela, él con su hermana eran más habilidosos, ellos eran abiertos, hablaban mucho, tenían muchos amigos. Yo no. Él tenía 10 amigos y yo tenía uno solo, que era él. Yo no tenía muchos amigos, esa era la realidad del asunto. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque mi amigo era popular. Simplemente decía dos palabras y todos se reían y yo a veces decía, qué bueno que es mi amigo. Pero resulta que este amigo quería ser como yo. La realidad es que los dos nos sentíamos bien como éramos. Él aceptaba lo que era yo y yo aceptaba lo que era él. Cuando nosotros agarramos el carro de aquí hacia la escuela, mi amigo, que era muy habilidoso, él llegaba y salía corriendo del bus. ¿Y sabes para qué? Para no pagar. No pagar. Y era un ticket. ¿Te recuerdas los tickets de papel? Para no pagar, un ticket. Un papel. Y él se reía y me decía, ¿ves? No pagué. ¿Y tú pagaste? Sí, pagué. Claro que tuve que pagar. Te voy a enseñar cómo se hace. Nunca aprendí. La realidad es que nunca aprendí. Pero he entendido ahora con esta enseñanza que mi amigo era un dualista. Y que yo también deseaba ser ese dualista que era él. ¿Por qué? Porque pretendía el domingo adorar a Dios con todos mis hermanos, pero de lunes a viernes, cuando iba a clase, no quería pagar. Quería ser habilidoso. Hermanos, ¿no te ha pasado eso a ti? Todos los que estamos acá, separamos, dividimos lo sagrado de lo secular. Esto llegó a ser conocido como la doctrina de las 12 esferas. Y esto fue muy peligroso y sigue siendo muy peligroso. Las doctrinas de las 12 esferas tenía que ver con que Dios es Dios y Señor en la iglesia. Pero el César es Dios y Señor de la política, del gimnasio, de las artes, del trabajo, de la educación y de casa. Así que los cristianos dualistas realmente tienen muchos dioses. Porque los cristianos dualistas que tanto criticamos a los brujos, porque tú sabes que tienen muchos dioses en su casa, no sé si tú los has visitado o los has visto, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Somos iguales. Y es que somos iguales porque el domingo en la mañana adoramos al Dios de la Escritura, pero el lunes adoramos al Dios César en la empresa. O al Dios Mamón, o al Dios Dinero. ¿Por qué? Porque es lo que amamos y lo que queremos. Así que la realidad es que los cristianos evangélicos también tienen muchos dioses. Y eso es un pecado, eso es paganismo. ¿Okay? Y recuerda que nuestro Dios es Dios y Señor de todas las esferas. Entendiendo esto, debemos entender, hermanos, que para el dualista lo sagrado, es decir, una lectura de la palabra, una oración, una meditación, un sermón, es mucho más espiritual y da mucha más gloria a Dios que cambiar pañales. Martín Lutero decía que Dios sonríe y se emociona cuando un hombre cambia pañales, porque le da gloria a él. Cuando nosotros planchamos, cuando cocinamos, cuando lavamos, lo hacemos con amor, esto trae más gloria a Dios que cuando un predicador se coloca allí en su púlpito o dando un sermón sin tener como objetivo la gloria de Dios. ¿Te has dado cuenta entonces que ser predicador y ser barrendero es lo mismo? Porque trae lo mismo para nuestro Dios cuando se hace de manera correcta. Hermanos, somos llamados a entender que el dualismo hace mucho daño. Por lo tanto, cuando tú divides lo sagrado de lo secular, ya eres considerado un dualista. ¿Qué quiero decir con esto para terminar este primer punto? El César, según lo que Jesús describe,
Aquí, en el Evangelio de Mateo, el César no le pertenece nada, sino al Señor. Lo insignificante es del César, pero todo lo que tiene tallada la imagen de Dios es de Dios, es del Señor. Así que tu trabajo, el cultivar la tierra, el ser un gerente, el ser un arquitecto, un empresario, eso es darle la gloria a nuestro Dios cuando lo hacemos de manera correcta. Claro, entendiendo ya que el significado del dualismo cristiano tiene que ver con separar lo sagrado de lo secular, pasemos al segundo punto. ¿Cómo afecta para el avance del reino el dualismo cristiano? Aquí quisiera leer una cita en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Pablo le dice a los corintios, oh Corintios, ustedes para tener que librarse de una mentalidad dualista deben, Corintios, destruir toda altivez y razonamiento humano que se levanta contra el conocimiento de Dios. A mí me llamaba mucho la atención la historia, porque ustedes recuerdan a Adolfo Hitler. Bueno, en este libro, Entre lo sagrado y lo secular, de Scott Halley, te menciona qué es lo que ocurrió allí. Y hermanos, cuando yo escuchaba a mi profesor y estaba leyendo este libro, me di cuenta realmente, según lo que expresa, que el culpable del asesinato de millones de judíos no fue Hitler, fuimos nosotros los cristianos, porque el 95% de los votantes a favor de Hitler eran cristianos y el 60% eran cristianos reformados, ¿sí? Cristianos reformados que apoyaron a Hitler, pero tenían una mentalidad dualista. Y es allí donde yo quisiera leerles a ustedes cómo es que esto ocurrió. Y es que el canciller alemán, Otto Bonn, él se dice que tuvo una experiencia y una conversión al cristianismo. Pero en su trabajo, en la Cancillería, él se da cuenta de que lo político y como político, él violaba los principios morales que gobernaban su conducta privada como cristiano. Él razonaba diciendo que cuando actuaba como servidor del Estado, un hombre no estaba sujeto a la misma moralidad que debía exhibir como individuo. Así que él comenzó a propagar de que debía retirarse de la política para poder honrar a Dios de manera correcta. Y comenzó a enseñar a todos los alemanes que Cristo era Señor el domingo, nada más. Pero el Führer, él era el Señor en la política. Así que los cristianos dijeron, bueno, si Dios ha dado autoridad a Hitler, entonces yo voy a apoyar a Hitler por esto. Vemos entonces, hermanos, lo peligroso que es apoyar lo que es el dualismo cristiano. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno de nosotros que estemos apoyando a personas que vayan a dañar lo que es la cultura de nuestros días. Y es lo que hemos estado nosotros observando. Imagínate por un momento. En lo particular, mi persona, soy consultor de mantenimiento y todas las semanas debo realizar un informe que va a la vicepresidencia. Pero las estadísticas de la empresa donde yo estoy están muy mal, muy mal. Yo llego el lunes y llega mi jefe y me dice que hay que modificar las estadísticas para que se vean un poco mejor. Porque si no modifico esas estadísticas, me van a votar. Y resulta que en mi trabajo yo gano $1,000 mensuales. $1,000, no hablemos de sueldo mínimo. $1,000 mensuales. Yo el domingo aquí estuve adorando al Señor con todos ustedes, pero el lunes se me presenta un problema. Mi jefe me está diciendo que altere las estadísticas para mostrarla a la vicepresidencia.
Y de esa manera voy a continuar con mi trabajo. ¿Qué debo hacer yo como cristiano? Renunciar, opción A. Opción B, oponerme y no renunciar. Opción C, hacer lo que mi jefe dice porque es mi jefe. Y yo debo someterme a mis autoridades. Opción A, no. Renunciar, no. Opción B, quedarme. Debo quedarme. ¿Debo quedarme allí, hermanos? Y debo esperar lo que el Señor desee. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como cristianos somos llamados a influenciar el mundo. Somos llamados a ser una influencia en el mundo. Si tú estás en una empresa, si tú estás en casa, en el lugar donde estés, debes ser una influencia y debes hacer las cosas de manera correcta y bien. Mi hermana me decía, yo en mi trabajo, cuando estoy allá, yo limpio, barro bien, trato de hacer todas las cosas bien porque mi Señor está allí. Eso es tener una mentalidad holística, centrada en Cristo. Ahorita vamos a hablar acerca de qué es una mentalidad holística. Esta semana alguien me hacía una pregunta y quiero compartirla con ustedes. Me decía Gilbert, si la iglesia Roca Eterna desaparece, ¿la comunidad le afectaría? Cuando me hizo esa pregunta, yo dije, debo reevaluar mi vida y creo que debo también reevaluar mi comportamiento y mis actitudes como persona para ser un miembro de mi iglesia útil. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que si esta iglesia desaparece mañana, los niños, nuestros vecinos, esos pecadores que nunca se atrevieron a venir acá, nos extrañen. Pero no de manera emocional, nos extrañen por la influencia que tuvimos en sus vidas y en sus corazones a través de la proclamación del avance del Evangelio. Que esa gente, esos pecadores, cuando te vean a ti y me ven a mí, digan, allí está un servidor de Cristo. Allí está un hijo de Dios. Hermano, si tú mueres, te pregunto, ¿tus hermanos en la iglesia te extrañarían? ¿Te extrañarían tus hermanos? Una persona, hermanos, que no es una influencia, nunca será extrañada por nadie. Nunca. Te pregunto, si tú mueres, si tú mueres hoy, ¿tus hijos, tu esposo te extrañaría? ¿Cuál es tu influencia sobre tu familia? ¿Cuál es, ¿Cuál es la manera de afectar a tu familia? ¿Cómo lo haces? Dime, ¿cómo lo haces? Si tu familia no es afectada por Cristo, no te van a extrañar. No te van a extrañar. No lo van a hacer. Hermanos, es aquí donde, donde viene este último punto. ¿Cuál es la solución ante el dualismo cristiano? Y hay dos cosas. En primer lugar, la solución es, si la iglesia Roca Eterna desaparece hoy y nuestra comunidad no es afectada, la iglesia Roca Eterna debe arrepentirse. Nuestra iglesia debe arrepentirse. Y en segundo lugar, nuestra iglesia debe tener una vida holística. Si tú, como creyente, como padre, tú mueres hoy y nadie te extrañaría, arrepiéntete y ten una vida holística. Ahora, ¿qué significa esto último? Una vida holística. Trata de una vida totalmente comprometida con el señorío de Jesucristo en todas las esferas y en todas las cosas. El holismo es la idea en que las partes deben ser entendidas en relación con el todo. La mentalidad holística entiende que el Señor es Señor hoy, aquí, y que el Señor como Señor, Él es el Rey y dueño y quien establece todas las cosas en su iglesia.
Y que los pastores no son señores. Los pastores están subordinados a la autoridad de Cristo. Los predicadores están subordinados a la autoridad de Cristo. Tus pastores, tus predicadores son esclavos de Cristo. Hermano, quizás tú digas, bueno, yo no soy predicador, entonces yo no soy esclavo. Tú eres un hermano, tú eres un esclavo también. Y como esclavo, tú debes entender que allí, escuchando el sermón, allí abriendo tu Biblia y leyendo, debes entender lo que Pablo le dice a los corintios. Vamos a ir, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Mira lo que Pablo dice. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Has hecho eso el día de hoy? ¿Has bebido? ¿Has comido? Bueno, Pablo le dice a los corintios, todo lo que hagas, comer y beber, debe ser para su gloria. Pero este té frío está demasiado dulce. Este café sabe mal. Te pregunto, ¿le diste gloria al Señor? Pero esta arepa tiesa, esto no es harina pan. No comiste para su gloria, ni bebiste para su gloria. Oh Señor, gracias, porque hoy tengo una arepa. Que alguien, utilizaste a alguien, y alguien tuvo que donar el queso, y alguien tuvo que donar la mantequilla, y alguien tuvo que donar la harina, y alguien tuvo que realizar las arepas, y alguien tuvo que prepararla, y alguien tuvo que llevarla. Gracias, Señor. Gracias por la vida de todas estas personas que utilizaste. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y de personas no cristianas, porque les digo, lo que nuestros niños comieron hoy no precisamente sale de los fondos de la iglesia o de todos los hermanos, salen de personas vecinos que ven a niños y dicen, tomen, hermanos, en su iglesia he visto que ayudan a los niños y a veces hay allí algunos ancianos, tomen, para que le den. Oren por esos pecadores que no conocen, oren por ellos, denle gracias a Dios por ellos. Y que ustedes realmente sean extrañados por ellos, que cuando no los vean, ellos digan, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Lo amamos. ¿Por qué? Porque han sido una influencia para nuestras vidas. Hermano, seamos una influencia para la vida de otras personas. Nuestros hijos necesitan ser influenciados, pero no por nuestro mal carácter, por nuestro orgulloso corazón, por nuestra naturaleza caída. Nuestros hijos necesitan, hermano, ser influenciados por ver a un padre humilde, misericordioso, bondadoso, amoroso, un padre que se preocupa por los suyos. Hermanos, la mentalidad holística coloca al Señor en todas las esferas de la vida. Una esfera es una vocación, es un llamado para el avance del reino. Había un puritano que decía, cada vez que tú llegas y comienzas a limpiar los zapatos, el calzado, recuerdas que antes eso era un trabajo. Hoy día no se ve, pero yo recuerdo cuando era niño que iba a la Plaza Bolívar y allí había una persona que limpiaba zapatos. Bueno, este puritano decía, cada vez que tú limpias un zapato y que queda pulido y hermoso en todos los ángulos, allí le estás dando gloria a Dios. Hermano, no creas que únicamente desde este lugar se da gloria a Dios. Allí sentado le das gloria a Dios. En tu casa le das gloria a Dios. Ahorita cuando vayas en el bus, cuando estés allá sentado, le vas a dar gloria a Dios. Allí es donde surge la famosa frase, coram Deo, la de los puritanos, la misma que utilizaba el doctor Arceus Sproul. Pregúntale a algún cristiano si no extraña a Arceus Sproul. Pregúntale a algún cristiano si no ama a Arceus Sproul. Aun cuando no se congregan en su iglesia. Yo creo que todos lo extrañamos. Yo he tenido muchísimo tiempo en una iglesia cristiana y he visto cómo han partido muchos hermanos, muchas personas se han ido de nuestra iglesia, otros han venido, pero la realidad es que siempre tienes una persona que impacta tu vida, y para mí, mi vida fue impactada por mi pastor. Mi pastor impactó mi vida de una forma muy única. Era una persona entregada,
tenía su propio trabajo, ayudaba a las demás personas, llegaba la policía, llegaba un político, llegaba quien sea, ahí estaba él presente siempre. Nunca, nunca se aisló de los políticos, nunca. Hermano, ¿por qué te vas a aislar de un brujo, de un testigo, de un santero? ¿Por qué te vas a aislar del mundo? ¿Por qué te vas a aislar de otros hermanos, de otras personas? ¿Por qué te vas a aislar de las artes? ¿Por qué te vas a aislar del deporte? Si puedes darle gloria a Él, puedes exaltarle a Él. Y yo quisiera terminar diciéndole a ustedes, en primer lugar, hermanos, la mentalidad holística es una mentalidad liberadora. Te libera del dualismo cristiano. Que por cierto, no existe dualismo cristiano. ¿Te acuerdas cómo titulé el sermón? Dualismo cristiano. Eso no existe. Aunque realmente somos dualistas, pero ser un dualista cristiano no existe. Es decir, Pablo y el Señor Jesús nos llaman a nosotros a entender que la vida que estamos llevando, fragmentada, dividida, no existe en el reino de Dios. Como creyente eres llamado a vivir delante de su presencia. Y pregúntate siempre, Señor, si tú estás aquí conmigo, yo hago esto. Señor, yo entiendo que hoy tú estás aquí en la iglesia local. Yo estaría pensando esto que estoy pensando ahorita. Esto que tengo en mi corazón ahorita aquí, yo lo sentiría estando tú acá. No, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo, hermano. Déjalo. ¿Sabes por qué? Porque la mentalidad holística te exige a ti y te reta a tu fe a conformar tu vida como Cristo. Amigo, tú que hoy has estado acá y tú has dicho, ya, entonces los evangélicos tienen varios dioses, porque yo conozco algunos evangélicos que se la pasan reprendiendo cualquier cosa. Sí, amigo, tienes razón. Nos parecemos mucho a veces a los brujos, a los santeros, a los que tienen muchos dioses. Sí, tienes razón. Pero hemos aprendido esta mañana que necesitamos entronizar a Cristo en todas las áreas donde nosotros estamos. Así que si tú has visto que nosotros nos hemos equivocado en todas estas áreas, quiero decirte que tú estás mucho más equivocado, porque no te has apropiado de Cristo. ¿Sí? Tú necesitas de Cristo. Tú necesitas, antes de tener una mentalidad que dé gloria a Dios en todos los aspectos, tú necesitas a un Cristo que te perdone. Tú necesitas un Cristo que entienda que tú eres un vil pecador, por lo tanto, Él es tu Salvador. Así que este cambio, para ti, amigo mío, este cambio no inicia como en nosotros los cristianos. En nosotros los cristianos este cambio comienza en lo exterior, ya que ha ocurrido un cambio interior. Pero en ti este cambio debe iniciar internamente en tu corazón para luego ser una expresión visible en todas las cosas que haces. Así que creo que con esto hemos concluido, hemos terminado y te animo a que entiendas que solamente eres parte del reino de nuestro Dios y que tú necesitas servirle a Él porque Él es el Señor tuyo, aunque no lo quieras reconocer el día de hoy.